Bueno, buenas tardes. El otro día habíamos quedado sin dar esta parte de una de las transformaciones del pasaje a tablas, que es la conversión de jerarquías. Eh, una jerarquía se puede pasar a tablas en forma completa, superclase o a subclases. Esas son las tres formas. Ahora vamos a ir viendo cómo se pasa y cuáles son las ventajas y desventajas de pasarlo. ¿Mm? Bueno, supongamos esta jerarquía. Si yo digo que la voy a pasar en forma completa, cada uno de las clases que ustedes ven acá, clases y subclases, se pasan a tablas. Es decir, que voy a pasar artículos, bebidas, ingredientes, elaborado, comprado, y en el caso de platos, platos, pastas, carnes, postres. ¿Está? Entonces, cada una de estas se convierte en tabla. Como se convierte en tabla y hay herencia, yo lo que voy a tener que hacer es, si se define la tabla de artículos, le voy a poner todos los atributos que tiene, pero cuando defina la tabla de bebidas, voy a tener que hacer la relación con artículos para no perder la integridad referencial. ¿Se acuerdan de lo que era integridad referencial? ¿Qué teníamos que hacer para que tuviera integridad referencial en el modelo relacional? ¿Qué había que definir? Necesito que alguien conteste, porque si no quiere decir que no entendieron lo que es integridad referencial. Bueno, elijo quién contesta. Sofía, No, disculpa, justo me uní y me tocaron el timbre. mm, Ismael, Profe, la integridad referencial no era la de las claves foráneas. exactamente. Entonces yo voy a definir en bebidas qué cosa para hacer la integridad referencial con artículos, qué tendría que agregar a este atributo que es cantidad en centímetros cúbicos para poder hacer la integridad referencial con artículos, qué tendría que agregar en la La tabla. clave foránea del artículo sería Claro, el el ID de ID de artículo. artículo como clave primaria de esta tabla bebidas y clave foránea de la tabla de artículos. Lo mismo va a pasar con ingredientes, que va a tener el ID de artículo y la unidad de medida. El resto de los artículos lo voy a obtener cuando combine las tablas. ¿Mm? ¿Y qué pasará con elaborado? ¿Qué le tendré que agregar para hacer la integridad referencial con ingredientes? Para no perder ese vínculo. ¿Qué le tendré que agregar al elaborado? Una clave foránea de ingredientes. ¿Y cuál Oh, sería? ¿Y claro, ahí me mataste. qué atributo sería? Unidad medida es la única que. No, Oh, no, porque ingrediente, la tabla de ingredientes ya agregó ID de artículo para claro. hacerla. Bueno, entonces en elaborado, ¿qué tengo que agregar? ¿Qué es lo que hereda? Heredan todos los atributos, pero necesito de la clave. Toda tabla, por la integridad de entidad, necesita una clave. Entonces elaborado va a necesitar una clave. ¿Cuál va a ser esa clave? Sería la ID de artículo también. ID de artículo también. Entonces voy a ponerle ID de artículo y receta, pero ID de artículo va a ser clave foránea e ingredientes para no perder la integridad referencial. Entonces, cuando yo genero una tabla, siempre tiene que tener una clave. Si artículo lo pasa a tabla, tiene ID de artículo. Si bebida lo pasa a tabla, también tiene ID de artículo. Es lo único que se va a repetir cuando yo pase a tabla de los atributos que se heredan.
en una jerarquía. ¿Está? Lo mismo va a pasar con comprado. Va a tener ID de artículos como clave primaria y cantidad de día de vencimiento, que es el atributo que agrega. Y ese ID de artículo que pongo va a ser clave foránea ingredientes, para no perder la integridad referencial. Entonces, fíjense que tiene ID de artículo, que tenía descripción y tipo de artículo. Bebidas, que tiene ID de artículo como clave primaria, pone la cantidad en centímetros cúbicos, que era su único atributo, ¿sí? Y dice que ID de artículo es clave foránea artículos. Lo mismo pasa con ingredientes, pero cuando pongo elaborados, su clave foránea va a ser a ingrediente, porque ingrediente, ¿sí?, era una subclase, perdón, elaborado era una subclase de ingrediente. ¿Se entiende? Para no perder la integridad referencial. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué le ven a esto? A esto de pasar a la jerarquía completa. ¿Le ven alguna cosa rara? ¿Qué pasaría si yo necesito saber todos los atributos de elaborados? Quiero saber todos Tiene los que saber los de atributos. ingredientes también. Tengo que ir a ingredientes para saber la unidad de medida. Y tengo que ir a artículos para saber su descripción y tipo de artículos. O sea que tengo que combinar las tablas de artículos, ingredientes y elaborado para saber todos los atributos que tiene elaborados. Esa es la complicación que tiene pasar a jerarquía completa, que yo tengo que volver a combinar tablas para poder obtener los atributos completos, ¿sí?, de una clase. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, lo entiendo. Para pasar a superclase, esta jerarquía solamente va a ser representada por una sola tabla. Si yo paso a superclase, quiere decir que todos los atributos de la subclase pasan a la tabla que representa a la superclase. Por eso acá hay una sola tabla, que se llama artículos, que tiene obviamente su ID de artículo, tiene la descripción y el tipo de artículo que estaba en artículos, ¿sí? Descripción y tipo de artículo. Tiene cantidad en centímetros cúbicos, que estaba en bebidas. Tiene unidades de medida que te da en la tabla de ingredientes. Tiene receta y cantidad de días de vencimiento, que estaban en elaborado y comprado. Todos los atributos de las subclases pasan a la superclase. ¿Qué pasa cuando yo paso a superclase entonces? ¿Qué es lo que pierdo? No perdés de qué es cada atributo. Claro, yo acá voy a tener que controlar por el modelo de comportamiento, ¿sí?, que no me metan una cantidad en centímetros cúbicos para un artículo que es ingrediente, ¿sí? Porque el ingrediente solamente, perdón, la bebida solamente llevaba cantidad en centímetros cúbicos, el ingrediente no. Entonces, si acá en tipo de artículo me dice bebida, va a tener cantidad en centímetros cúbicos. Pero si tipo de artículo me dice que es un ingrediente, va a tener que tener solo unidad de medida. Con lo cual eso lo voy a tener que comprobar en el modelo de comportamiento, o sea, en la aplicación. No lo voy a poder controlar por los datos en sí. Y va a haber muchos datos que van a tener valor. ¿Qué tipo de valor? Null. Null, exactamente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es un elaborado, un comprado o ambos? Porque esta era una solapada. ¿Cómo me podré dar cuenta si es un elaborado, un comprado o ambos? Depende de qué atributos están en null y cuáles no. Exactamente. Con lo cual también en el modelo de comportamiento, cuando yo consulte esta tabla,
voy a tener que preguntarme por los valores nulos de estos dos, de receta y cantidad de días de vencimiento. Si tiene receta nula y tiene cantidad de días de vencimiento, será comprado. Y si tiene cantidad de días de vencimiento y no tiene receta, será elaborado. Perdón, si tiene receta, será elaborado. Y si tiene ambos, será elaborado y comprado. ¿Se entiende? Esa es la complejidad que tiene pasar a superclase. En general, en general, vamos a pasar a superclase porque tenemos pocos atributos. Pero cuando son muchos los atributos y realmente queremos identificar las cosas, no vamos a hacer este pasaje a superclase porque perdemos mucha información. ¿Sí? Bien, entonces vimos pasaje de la jerarquía completa. Muchas tablas, cada una identificando a cada una de las superclases o subclases que había en la jerarquía. Y vimos pasaje a superclase, que es una sola tabla. Ahora vamos a ver pasaje a subclases. Este es el que menos se usa, pero muchas veces vamos a encontrar desarrollados así los sistemas. ¿Qué es lo que no está acá? ¿Qué tabla no pasamos? La de artículo. La de artículos, ¿y qué más? Fíjense, acá. Acá había 1, 2, 3, 4, 5 entre superclases y subclases. Y acá hay solamente 3. ¿Qué es La lo de que se está ingrediente tampoco. pasando? Claro, tampoco se está pasando ingrediente. Entonces, ¿qué es lo que estoy pasando? El extremo sería como la hoja. Claro, Claro. las subclases hijas que no tienen subclases asociadas. ¿Está? Entonces, pasé bebidas, pasé artículos elaborados o ingredientes elaborados y pasé ingredientes comprados. ¿Sí? ¿Y qué más le ven? ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué es lo que le ven? Que tuve que hacer porque no está la tabla de artículos, por ejemplo. Todos tengan el ID de artículo. Todas tienen el ID de artículo. ¿Sí? ¿Y qué todas que tienen además? Repetir atributos, tipo descripción. Claro, estoy repitiendo el atributo descripción en las 3 tablas, ¿sí? Y en el caso de ingredientes estoy repitiendo unidad de medida. Bien, esa es la primera. Tengo atributos repetidos. Esto pasa muchas veces cuando en las organizaciones definen tablas que son de personas. Entonces yo tengo repetidas tablas de personas por todos lados. Fíjense que si el ingrediente fuera elaborado y comprado, ¿qué pasaría? Porque era una solapada. Y me puede pasar que yo tenga un registro en elaborado y un registro en comprado. ¿Qué pasaría? Van a repetir los atributos. Claro, se repiten los atributos. ¿Y cómo controlo que el ID de artículo sea el mismo? ¿Puedo acá? Porque el Lo tendría que hacer artículo con el de debería ser, comportamiento. lo tengo que también controlar por el modelo de comportamiento, lo cual no es muy fácil, porque si entrara, supónganse que voy a registrar un ingrediente que solo era elaborado, no era comprado, le pongo un ID de artículo, ¿sí? El siguiente son las dos cosas y capaz que no me queda el mismo ID de artículo, o sea, me van a quedar o ID de artículos que no están en esta tabla, entonces presta a confusión. Por eso es que en general no se usa este pasaje a subclases. ¿Está? No tengo, pierdo la integridad referencial, estoy teniendo atributos que se repiten, o sea que información que está más de una vez, con lo cual no es bueno este pasaje, pero muchas veces pasa. Yo les decía en la tabla de personas, muchas veces tengo clientes y proveedores, vuelvo a repetir todos los datos, porque una persona puede ser cliente y proveedor a la vez, y
se complica, porque cuando tenga que actualizar los datos, vamos a suponer que esa persona se muda y la dirección la tengo en las dos tablas, entonces voy a tener que corregir en todas las tablas donde esté esa persona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué no es conveniente? Bien. Entonces, eso era lo que nos faltaba dar de modelo entidad-relación. Y ustedes para hoy tenían que leer todo lo que era la otra forma de llegar al modelo relacional, que era a través del relevamiento, el análisis de dependencias funcionales y el proceso de normalización. Así que vamos a ver que se acuerdan de lo que leyeron, si es que lo leyeron. Bueno, en el modelo relacional lo que hay es un esquema de relación, que básicamente son las tablas que estuvimos definiendo hasta ahora. ¿Mm? Esta T con atributos sería la tabla que acabamos de definir. ¿Sí? Pero en el modelo relacional, en realidad el esquema de relación está definido por la tabla, con sus atributos, que tiene un nombre de tabla, y por las dependencias funcionales, que son un conjunto de restricciones. ¿Sí? Esas dependencias funcionales, ¿entendieron qué significa determinante y determinado? Un ejemplo quiero. Alguien que me dé un ejemplo. Yo lo que había entendido cuando lo leyera más que nada, como que el determinante viene a ser como, o sea, ponele, la punta del ejemplo de que vos tenés poner una lista de alumnos y Sí, tu determinante vendría a ser el número de legajo. Y perfecto, determinado sería cuántos datos, o sea, cuántos datos de los alumnos podés sacar a partir de un número de legajo. Y te dice, puedes sacar perfecto. el nombre, el apellido, el DNI, no me acuerdo cuáles datos más. T, todos los datos Pero, que ese determinante implica. Número de legajo claro, te determina, así se lee, el número de legajo te determina apellido y nombre, DNI, claro. domicilio, todos los atributos que están en relación a ese determinante. Perfecto. Yo te lo complico. Ahora te cambio el determinante y te digo número de legajo y, por ejemplo, código de materia, código de carrera y código de materia. ¿Qué te pueden determinar? Si el alumno se inscribió a esa materia y está en esa carrera, a lo mejor. No sé. Ahí es cuando ya me Sí, empieza a hacer un puede poco de. ser. Bueno, si yo pongo, vamos a complicarlo. Les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un Word así escrito. Vamos a suponer que yo tengo compartir. Vamos a suponer que yo tengo, dijimos que número de legajo me determinaba apellido y nombre, por ejemplo, DNI, dirección, teléfono, email, todos los atributos que yo. Ahora, el DNI, este, antes de ir al otro ejemplo, ¿no puedo pasar lo mismo? Y determinar todos los mismos atributos y además el número de legajo. ¿Puede pasar? Claro, sí. Claro que puede pasar. Entonces, cuando yo tengo así estas que me determinan todos los atributos del esquema de relación,
voy a decir que número de legajo tanto número de legajo como DNI son claves candidatas. ¿Y a qué son candidatas? ¿A hacer qué? Clave primaria. Clave primaria. Entonces, la clave primaria, además de todo eso que dijimos que es la clave primaria, que me pueden ir diciendo qué es una única de las claves candidatas. ¿Se acuerdan de la definición de clave primaria? Porque acá justo pusimos un atributo, pero puede ser un conjunto de atributos. Sí, sí, podría ser. Sí, también. Podría ser un conjunto de atributos. Bien, pero siempre no, no necesariamente, pero puede haber más de una clave candidata. Siempre en la tabla voy a elegir una única de esas claves candidatas para hacer clave primaria. ¿Está? La clave primaria va a ser una única de las claves candidatas que están. Voy a seguir con el ejemplo que está en la diapositiva, ¿sí? Así vemos cómo este determinante puede no ser un solo atributo, sino más de un atributo, que es lo que dijimos que es una clave primaria. Entonces, vamos. Hasta ahora, esto del determinante y el determinado es fácil. ¿Lo entienden? Sí, Bien. Yo lo puedo sacar de las reglas de negocio, este determinante y determinado, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Bien. A cada valor del determinante le corresponde un único valor del determinado. O sea, yo no puedo tener que me determine más de un valor. Recién decíamos, número de legajo me va a determinar un único conjunto de apellido y nombre, dirección, teléfono. No hay otro. ¿Tá? Es un único valor del determinado. Entonces, supongamos, justamente era el que estaba acá. Número de legajo, apellido y nombre, DNI, dirección, código postal y localidad. Y dice que las dependencias funcionales son que el número de legajo me determina el apellido, el nombre, el DNI, el dirección, el código postal y localidad, el DNI también, que era lo que estábamos diciendo recién, y que código postal me determina localidad. Por lo tanto, número de legajo y DNI son claves candidatas de la relación. Acá hay otra dependencia funcional. ¿Esta porque no es clave primaria de la relación? Porque no es clave candidata. porque no identifica al alumno. Más que eso, a ver, olvidémonos del alumno. ¿Qué es lo que no está identificando? ¿O Los qué es lo demás que no está atributos, determinando? ¿Cómo? los demás atributos, Un Los único demás alumno. atributos, ahí está. Siempre que yo diga es una clave candidata, ese determinante me tiene que determinar todos los atributos de la relación. Todo el resto de los atributos de la relación. ¿Estamos? Entonces, código postal no puede ser clave candidata porque me está determinando un solo atributo de esa relación. Bien, vamos a lo que sigue. A cada valor del determinante le corresponde un único valor del determinado y está relacionado con el concepto de clave. Bien, vamos a agregar, dice, algunos atributos a la relación. Y acá aparece un corchete y aparece código de asignatura, fecha de examen, nombre de asignatura, legajo del presidente de mesa, nombre del docente, número de acta y nota. Todos esos atributos surgen cuando ustedes se presentan a una mesa de examen. Cuando ustedes se presentan a una mesa de examen, van a tener un código de asignatura en el que se inscribieron, la fecha de examen, el nombre de la asignatura, ¿sí? Va a haber un presidente de la mesa, hay dos vocales también, que va a tener un nombre, se va a escribir eso todo en un acta, y van a tener una nota. Con lo cual aparecen nuevas dependencias funcionales. Fíjense, acá
hay número de legajo, código de asignatura y fecha de examen que me determinan todo el resto de los atributos que agregamos recién. ¿Sí? ¿Lo ven? Un acta va a ser un código de asignatura y una fecha de examen. Un legajo de presidente de mesa me va a determinar el nombre del docente y el código de la asignatura me va a determinar el nombre de la asignatura. ¿Estamos hasta ahí? Todo lo que se agrega. Si yo dijera las reglas del negocio, de esto diría, los alumnos se identifican por un número de legajo y tienen apellido y nombre, DNI, dirección, código postal y localidad. Cuando el alumno se presenta a una mesa de examen, se inscribe a una asignatura que tiene un código y una descripción, o un nombre de asignatura, en una fecha de examen, ¿sí? Donde preside esa mesa un presidente de mesa, que tiene un nombre de docente, ¿sí? ¿Vamos siguiendo? Que es más o menos lo mismo que cuando hacíamos el análisis para hacer el DER, las reglas del negocio no van a cambiar. ¿Dudas de esto? ¿De cómo se escribe? Yo podría cambiar esto y decir que un número de legajo me determina el código de asignatura, la fecha de examen, el nombre de la asignatura, o sea, dejar todos estos atributos en la dependencia, en la primera dependencia funcional, en la de número de legajo. Decir que el número de legajo me determina, además de apellido y nombre, dirección, teléfono, localidad, bla, bla, el código de asignatura, la fecha de examen, el nombre de la asignatura, el legajo del presidente mesa. ¿Podría decir eso? No. ¿Por qué? ¿Y por qué eso implicaría entonces que habría una única instancia de, o sea, serían una única materia, una única forma, una única fecha de examen? Exactamente, que el alumno se presentó a una sola materia, porque todos los determinados tienen que ser únicos. Por eso no serviría. ¿Se entiende eso? Por eso no puedo poner en la primera dependencia funcional todos los demás atributos. No puede ser clave candidata de toda la relación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, vamos a seguir. Hay un montón de axiomas que se llaman, que son los axiomas de Armstrong, que me pueden permitir armar dependencias funcionales, aumentarlas, ¿sí? Decir que hay una dependencia trivial, si un atributo determina otro atributo, ese a su vez determina otro, una transitividad, ¿sí? Si X determina Y e Y determina Z, vamos a decir que X determina Z, ¿bien? Y este es el mecanismo de funcionamiento de las claves foráneas. Yo puedo utilizar estos axiomas para determinar si una dependencia funcional no indicada inicialmente en un conjunto es válida. Y si dos representaciones del mismo problema son equivalentes para determinar claves candidatas y primarias. A ver, yo les voy a jugar un poquito con esto. Yo puedo aumentar este determinado y decir que el número de legajo, código de asignatura y fecha de examen me determinan apellido y nombre, DNI, dirección, código postal, localidad, nombre de la asignatura, legajo del presidente de mesa, nombre del docente, número de acta, nota. ¿Puedo? Ah, y localidad, ya que estamos. No, ya no sé si la dije. O sea, a ver,
Me voy a copiar esto y se los voy a mostrar acá. A ver, esto es lo que estábamos viendo recién en la diapositiva. Esta era toda la tabla y estas eran todas las dependencias funcionales. Y las que están en negrita eran las que habíamos agregado. Entonces yo voy a aumentar esta dependencia funcional. ¿Por qué? Porque si número de legajo me determinaba acá apellido y nombre, DNI, dirección, código postal y localidad, si yo tengo acá número de legajo, también me lo puede determinar. ¿Sí? Y es único, porque lo que tenemos que validar es que el determinado sea único. ¿Sí? ¿Lo ven? Le agregué todo esto. ¿Se ve ahí? Esa es la propiedad de aumentatividad que decía en la diapositiva, que decían los axiomas de Armstrong. ¿Lo ven acá esto? ¿O no? Que queda, sigue siendo único. Yo podría armar una tabla con todo esto y tener todos los atributos que tenía la tabla y manejarme con una sola tabla en el sistema, que sería esta. ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Qué pasaría si yo me manejo con esta tabla? Nada más. y que si querés consultar a un alumno te traería toda la información. Y además, esta sería la clave primaria de la relación, ¿sí? Porque con estos tres atributos determino todos los restantes. ¿Sí? Y además, ¿qué Y hacer, pasaría? claro, ¿Qué pasaría cada vez que un alumno se inscribe a un examen? ¿Qué tendría en la tabla? todos los atributos del alumno. Sí, Sí, repetido. repetido. Repetir. Lo que hay es redundancia. Si yo armo esta tabla, puedo manejar el sistema, sí, puedo manejar el sistema, pero va a haber muchísima redundancia de datos, porque cada vez que se inscriba le tengo que poner el apellido, el nombre, el DNI, la dirección, el código postal de la localidad, ¿sí? Me manejaría con esta única tabla y sería mucha la redundancia que hay de datos. ¿Estamos? Pero como clave primaria de la relación está, sirve. ¿Puedo cambiar esta clave primaria por otra con las dependencias funcionales que existían? Como hicimos antes con el DNI.
¿Ven algo que se pueda cambiar? Y puedo tener una clave candidata. Cambiar el legajo por el DNI. Puedo cambiar el legajo por el DNI, sí señor, o sea que puedo hacer así. Y esto poner acá DNI. Y acá dejar número de legajo. ¿Puedo hacer algún otro cambio? ¿Puedo hacer algún otro cambio? ¿Ustedes ven? Profe, sería abajo, Sería... abajo, a donde está DNI, Ay, perdón. Este era DNI. Y acá sería el número de legajo. Sí, señora. Bueno, ¿puedo hacer algún otro cambio? Cambiar código de asignatura y fecha de examen por el número del acta. Sí, señor. Entonces puedo hacer tanto para DNI como para poner número de acta acá. Y acá poner código de asignatura y fecha de examen. ¿Sí? Y lo mismo hacer con legajo. Acá pongo legajo. Y acá pongo DNI. ¿Sí? Todo esto que hicimos es a partir de los axiomas de Armstrong. No lo hicimos pensando en los axiomas de Armstrong, pero es natural que lo podemos hacer. Tenemos pocos atributos y lo podemos hacer. ¿Sí? Bien. Y lo que estuvimos haciendo, que aplicamos sucesivamente axiomas de Armstrong, aunque no lo estuviéramos haciendo mirando los axiomas de Armstrong, se llama algoritmo de Ullmann. Es el que me permite determinar todas las claves candidatas de una relación. Entonces, fíjense, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 claves candidatas de la relación. Con todo este movimiento que hicimos, utilizando las dependencias funcionales iniciales que nos habían dado. ¿Sí? Ese jueguito que estuvimos haciendo nos permite determinar todas las claves candidatas, de las cuales nosotros podríamos elegir una sola como clave primaria. Probablemente la más fácil sea número de legajo, código de asignatura y fecha de examen. Más fácil. ¿Sí? Bien. No estuvimos viendo si alguno podía ser nulo y todo lo más. Estamos asumiendo que todos tenían valor. Bien, entonces, vamos acá. Bueno, acá hace lo mismo que hicimos recién. Solamente yo puse número de legajo, pero también podemos hacer con DNI la misma historia. ¿Sí? Lo que hicimos recién. Esos nos determinan las claves candidatas de la relación para determinar una sola que sea la clave primaria. Bueno, acá elegimos número de legajo, código de asignatura y fecha de examen, que me determina todo el resto de atributos de la relación. Bien, pero dijimos que esto no nos sirve, porque hay mucha redundancia de datos, ¿sí? Hay mucha redundancia de la información que podemos almacenar en esta tabla. Si hacemos una tabla con todo esto, va a haber mucha redundancia y eso posibilita errores, anomalías. Supónganse que me equivoqué en el código o se cambia de dirección este alumno. Imagínense lo que tenemos que hacer.
revisar toda la tabla y cambiar en todos los lugares donde ese número de legajo tenga datos. Por otra parte, hay algo que no estamos identificando, que en el momento que este alumno se inscribe, no vamos a tener ningún dato, porque recién vamos a tener datos cuando se presenta la primera materia. ¿Se entiende eso? Entonces hay cosas que no vamos a poder identificar. Por eso es que vamos a empezar el proceso de normalización. Es decir, vamos a volver para atrás con todo este proceso que hicimos de determinar una sola clave para todo el conjunto de atributos de la relación. Nosotros teníamos esa dependencia funcional que me determinaba todos los atributos, pero sabíamos que el número de legajo me determinaba apellido y nombre, dirección, DNI, dirección, código postal y localidad, que el código de asignatura nos determinaba el nombre de la asignatura, que esta era biunívoca con el número de acta, ¿sí? Y que con código de asignatura y fecha de examen íbamos a determinar número de acta, que era lo mismo que al revés. Bien. Ah, me faltó que el código de asignatura me determinaba el nombre de la asignatura. Entonces, hay dependencias que son parciales. Estas son las dependencias que son parciales. ¿Por qué? Porque parte de la clave primaria me está determinando un conjunto de atributos del esquema de relación. Una partecita, como el código de asignatura, me determina el nombre de la asignatura. Una partecita de esa clave, como el número de legajo, me determina los datos del alumno. ¿Estamos? Entonces, parcial es parte de la clave. Tenemos que comprender esa definición. ¿Está? Dependencias parciales. La otra que tenemos que comprender son las dependencias transitivas. ¿Cuáles son las dependencias transitivas? Las que encontramos adentro del determinado. Por ejemplo, que código postal me determina la localidad o que el legajo del presidente de mesa me determina el nombre del docente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre dependencia parcial y dependencia transitiva? ¿Por qué es transitiva? Porque todo esto, número de legajo, código de asignatura, fecha de examen, me determina el código postal y esa a su vez me determina la localidad. Eso es lo que significa transitivo. Todo esto me determina el legajo del presidente de mesa, que a su vez me determina el nombre del docente. ¿Se entiende? Si no se entiende eso, no podemos hacer el proceso de normalización. Si no hay dudas, sigo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho cuando vimos el modelo, el pasaje a tablas del modelo entidad-relación. Tenemos que respetar todas estas reglas de integridad y con las estructuras de datos que conocemos. Bien, lo que vamos a hacer el proceso de normalización para evitar la redundancia de datos, que es lo que dijimos recién, evitar anomalías de inserción, eliminación y actualización de los datos de la tabla y proteger la integridad de datos. ¿Tá? Que yo no ponga un DNI con un apellido y nombre distinto al que tiene ese DNI que yo lo tengo cargado en la tabla, por ejemplo, o un número de legajo si elegimos como clave primaria el número de legajo. Bien, las formas normales son un montón. Nosotros vamos a llevar hasta la BCNF, que es una de las formas normales. Vamos a pasar por la primera, la segunda, la tercera y la Voice Code, que es la BCNF. Bien, ¿qué dice la primera forma normal? Que a partir de esa tabla gigantesca que teníamos, que tenía todo esto, vamos a conseguir la primera forma normal si sus atributos o columnas contienen solo valores atómicos, no son ni multivaluados ni compuestos, y pertenecen a un mismo dominio de valores. Y además no existen grupos repetitivos. Entonces, si nosotros teníamos todo esto,
Esto era un grupo repetitivo, o sea, el alumno se presentaba muchas veces a examen. Entonces, nosotros habíamos dicho que número de legajo, código de asignatura y fecha de examen nos determinaban el resto de los atributos y que número de legajo también me determinaba esto. De estas dos relaciones, podemos decir que el esquema de relación está en la primera forma normal, porque no hay atributos repetitivos. Todos los atributos son monovaluados acá. ¿Ustedes ven alguno que pueda ser multivaluado? ¿Se acuerdan de esas características de los atributos? ¿Qué era un multivaluado, por ejemplo? Un ejemplo de multivaluado. Si yo tenía qué cosas, por ejemplo. Si tenía teléfono fijo y teléfono celular. Por ejemplo, si tenía que poner dos teléfonos y acá ponía teléfonos, hubiera tenido un multivaluado. Entonces no me sirve. O pongo teléfono 1 y teléfono 2, ¿sí? O me arriesgo a poner todos los teléfonos en un solo atributo y digo no es multivaluado, pero no está bien. Bien, entonces, no hay multivaluados. ¿Hay atributos que son compuestos? ¿Que puede ser compuesto? ¿Qué era un atributo compuesto? Hay uno que estuvimos jugando con ese. ¿No se acuerdan de los atributos compuestos? Dirección, por ejemplo, se podía descomponer. Apellido y nombre se puede descomponer. Sí. Bien. Entonces yo tengo que tomar una decisión acá. Si voy a poner dirección todo junto o lo voy a descomponer en calle, número, piso, departamento. Y apellido y nombre voy a tomar la decisión de si lo voy a poner todo junto, voy a poner apellido como atributo y nombres como atributo. ¿Está? Acá se tomó la decisión de tomarlos como un solo atributo. Esas decisiones se toman acá en la primera forma normal, para que no haya ni atributos multivaluados, ni atributos compuestos, y obviamente ni grupos repetitivos, como había en el esquema de relación, que esto se repetía para cada alumno. Bien, vamos a ver qué hacemos para llegar a la segunda forma normal. Ah, perdón, acá me faltó algo. Las tablitas serían con número de legajo como clave primaria, ¿sí? Número de legajo, código de asignatura y fecha de examen como clave primaria, pero me tengo que acordar de hacer la clave foránea. ¿Hace falta ponernos null acá? ¿Qué número de legajo, clave foránea, alumnos, not null? ¿Hace falta? No haría falta porque es una clave, se entiende Porque que no es admite. parte de la clave primaria y no admite valores nulos. Perfecto. Bien, vamos a la segunda forma normal. Dice, tiene que estar en la primera forma normal y cualquiera de sus atributos no claves dependen completamente de cada una de las claves candidatas de la relación. ¿Qué significa esto? Vamos acá. O acá. ¿Todos estos atributos de alumnos dependen de número de legajo? Sí, Sí. porque el apellido, el nombre de la dirección, el DNI, el código postal y la localidad dependen de. Ahora, en esta clave, todos los atributos que están determinados dependen de la clave completa. No. No. Por ejemplo, El nombre de asignatura que depende del código. el nombre de la asignatura que depende del código de la asignatura. Eso significa que hay dependencias parciales. ¿Qué tengo que hacer en la segunda forma normal? Eliminar las dependencias parciales. O sea que en este caso, justamente el del código de la asignatura. Vamos acá.
¿Y cómo la elimino? Genero una tabla de asignatura con código de asignatura y nombre de asignatura. Saco el nombre de asignatura de alumnos exámenes, ¿sí? Porque la voy a obtener combinando con la tabla de asignaturas. Y digo que el código de asignatura es clave foránea asignatura. Este not null, ¿hace falta? Con el mismo No. criterio de antes, no, porque es parte de la clave primaria. ¿Estamos hasta acá? Sacamos entonces las dependencias parciales. ¿Hay alguna otra? No, porque de parte de la clave no hay ningún otro dato que esté dependiendo de un pedacito de la clave primaria. Vamos a entonces la tercera forma normal. Dice, además de estar en la 2NF, cualquiera de sus atributos no clave no depende transitivamente de las claves candidatas. ¿Se acuerdan de la dependencia transitiva? Tiene que darse en el determinado. Entonces, vamos a mirar la tabla de alumnos. Los determinados son apellido y nombre, dirección, DNI, código postal y localidad. ¿Hay alguna dependencia transitiva ahí? Sí, localidad, Código código postal. postal. Código postal me determina localidad, es transitiva. Entonces la tendría que eliminar. En asignatura no hay posibilidad. ¿Y en alumnos de examen hay alguna dependencia transitiva? El nombre del docente con el legajo presidente de mesa. Exactamente. Entonces también la voy a tener que eliminar. ¿Qué hago? Genero la tabla localidades y entonces elimino localidad de la tabla de alumnos y digo que código postal es clave foránea localidades. Acá hace falta el not null. Ahí sí, Sí, ¿no? Porque es clave Ahí foránea. sí, porque es clave foránea y no es parte de la clave primaria. Entonces le Claro. tengo que identificar si es no nulo o no. Asignaturas queda igual. Se genera la tabla docente con legajo del docente y nombre del docente. Desaparece el nombre de docente de la tabla alumnos exámenes y aparece una nueva clave foránea que es legajo del presidente de mesa, que es clave foránea docente, legajo del docente, porque acá le cambié el nombre. Entonces le tengo que poner el nombre que tiene en esa tabla. ¿Se acuerdan de esto? Lo hicimos para el pasaje a tablas. Y acá el non null, ¿es necesario? sí. Sí, porque es un atributo y no es parte de la clave primaria. Y acá ya queda en la tercera forma normal. No hace falta hacer ninguna cosa más. No hay alguna tabla necesaria. Podríamos agregar una BCNF diciendo que el número de acta me determina el código de asignatura y la fecha de examen para buscar más rápido y agregar una tabla actas de exámenes, pero no, así, no haría falta. Hoy esa BCNF no hace mucha falta porque yo puedo buscar todos los exámenes con este número de acta, ¿sí? Que va a estar repetido por todos los alumnos que se presentaron o no, porque puede ser, la nota puede ser ausente, ¿sí? Y ese número de acta me va a devolver la tabla todos los registros de la tabla de alumnos exámenes. Antes esas formas normales se usaban porque los sistemas de gestión de base de datos no estaban tan optimizados para la búsqueda. No hace falta. Que sería la BCNF. Bueno, eso es todo lo que tenemos que saber. Pero ¿qué pasa? Todas estas dependencias funcionales, ¿para qué las vamos a usar? Porque nosotros vamos a usar siempre que hagamos un trabajo, la transformación a tablas del modelo entidad relacional al modelo relacional, esto que estuvieron haciendo ustedes. ¿Para qué nos sirve este proceso de normalización y entenderlo de las dependencias funcionales? ¿En qué casos no podíamos hacer la transformación a tablas tan directamente? ¿En qué caso teníamos que pensar en las dependencias funcionales? Cuando transformábamos del modelo entidad-relación al modelo relacional.
En las entidades fuertes, estaba claro en las reglas de negocio que algo determinaba todo el resto. Entonces ya teníamos la clave primaria. En las entidades débiles, ¿cómo se conforma la clave primaria? Sí, la clave de la tabla más la clave foránea, o sea, una clave foránea que de la dependencia. Bien, Sí, acordate que no se llama clave de la tabla, se llama determinante. sí, Entonces, la determinante. clave se conformaba por la clave de la entidad de la que dependía más su discriminante. Bien, entonces, ahí tampoco tenía problema. Cuando pasábamos un vínculo 1 a n, ¿qué hacíamos? Ponías una clave foránea Ponía a la una clave entidad que tenía el foránea 1. del lado O de sea, n de la relación del lado de N, claro. estaba en el lado 1. Perfecto. Bien, en la NAM, ¿qué hacíamos? Ahí tenías que empezar a ver, porque en principio agarrabas la clave principal, de la clave primaria de cada una de las entidades de las que estaba hecha el vínculo, y después tenías que Sí, ir viendo si sumabas o restabas atributos. exactamente. Si tenía atributos la relación, ahí teníamos el problema. Y ahí teníamos que ir al análisis de dependencias funcionales. Entonces tengan cuidado, ¿por qué? Porque en las reglas de negocio que les damos, seguramente hay una regla de negocio que me está determinando la dependencia funcional que tengo que analizar para saber cuál es la clave primaria de ese vínculo NAM pasado a tablas. ¿Mm? O sea, cuando hacíamos ah, por ejemplo, en esta, ¿sí? Que teníamos un vínculo ternario que era lo mismo que un vínculo NAM, íbamos a pasar para solicitudes. ¿Qué íbamos a pasar? ¿Cómo se iba a conformar la tabla de solicitudes? Código de cliente, código de artículo, El CUI del cliente, el código de artículo, fecha el de número de solicitud, legajo, ¿y qué más? la fecha de solicitud ¿Y qué más? y la cantidad. Y la cantidad de artículos. Todos esos atributos iban a conformar solicitudes. Pero después, para armar la clave primaria, teníamos que hacer el análisis de dependencias funcionales. Si yo les digo, un cliente va a comprar en una fecha un único artículo y lo va a atender un único vendedor. ¿Cómo sería la clave primaria de solicitudes? Un cliente en una fecha va a comprar un único artículo y va a ser atendido por un único vendedor. Y en este caso sería el quiz del cliente y la fecha de solicitud. Claro, porque eso me determina un único conjunto de valores de número de legajo, cantidad de artículos y código de artículos. Si ahora yo les digo que un cliente en una fecha de solicitud puede comprar muchos artículos, muchos códigos de artículos sería, ¿no? Y va a ser atendido por un único vendedor. ¿Qué le tengo que agregar a la clave que me definieron recién? Un cliente en una fecha puede comprar muchos artículos. Lo va a atender un único vendedor. ¿Cómo sería la clave?
¿No se dan cuenta? Profe, se había desconectado. Ah, perdón. Sí, por eso me apareció esto y no está compartiendo, ¿no? No, Bueno, vuelvo a decir. Un cliente en una fecha de solicitud puede comprar muchos artículos y va a ser atendido por un único vendedor. ¿Cómo sería la clave? bien. Sería el código el quit del cliente más la fecha de solicitud más el código de artículo. Y eso me va a determinar el número de legajo y la cantidad de artículos. ¿Se entiende? ¿Cómo fuimos cambiando la regla? Si encima le digo que puede ser atendido por muchos vendedores, que no es el caso porque acá hay uno a uno, ¿sí? Pero también el número de legajo conformaría parte de la clave. ¿Se entiende? Tienen que prestar mucha atención a las reglas que dicen dependencias funcionales. ¿Está? Porque de esas van a sacar la clave primaria. En este caso habíamos dicho que un cliente en una fecha de solicitud puede comprar muchos artículos, ¿sí? Y va a ser atendido por un único vendedor, con lo cual quit de cliente, fecha de solicitud y código de artículo van a ser la clave primaria, clave foránea cliente es el quit de cliente, clave foránea de artículos el código de artículo y clave foránea a vendedores not null por el número de legajo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, de los ejercicios que estuvieron haciendo, ¿quedó alguna duda de esto? ¿Alguna NAM que les haya quedado dudas? No, Profe, Sí. yo tenía una duda con cómo se hacía con la agregación, digamos, cómo sería la tabla ahí. Una agregación, ¿cómo sería la tabla? La tabla de la agregación es la de la NM. No hay otra tabla. No tenés que representar otra tabla. ¿Querés compartirme algún ejercicio en el que tengas la duda? Y la verdad que no lo hice porque no sabía, pero por ejemplo en el de veterinaria, que teníamos la atención, que era una agregación. Bueno, ¿tenés por ahí el ejercicio o alguno lo tiene así lo compartimos? ¿Alguno tiene el ejercicio de veterinaria? Eh, Ahí lo busco, profe. Dale.
Profe, ahí estoy compartiendo el ejercicio de veterinario. Perdón que tenía desactivado el audio. Bueno, yo acá tengo una agregación que es la atención, que tiene veterinario y animal. O sea, un veterinario en muchos momentos puede atender a muchos animales. Bien, vos pasaste a tabla atención. Tenés que haber pasado tabla atención. ¿Qué se lleva atención? Claro, atención tiene los atributos de atención Más, más las claves primarias de animal y veterinario. sí, que acá no me la marcaste. El número de Claro, historia no. clínica del animal sería la clave primaria, bien, del animal, y el número de matrícula. O sea que atención tiene número de matrícula, número de historia clínica, fecha, hora, monto y forma de pago. ¿Sí? Bien, Claro. ahora, vamos a jugar un poquito con las claves. Debe decir un animal en una fecha y hora. ¿Va a venir muchas veces a la veterinaria? ¿Va a ser atendido muchas veces en la veterinaria? Y no, es una nomás. No creo, porque una fecha y hora es el momento preciso. Entonces debe decir por ahí una regla de negocio que un animal es atendido cada vez que viene por un único veterinario. ¿Cuál sería la clave primaria entonces? Em, Un fecha, número de animal, historia clínica y número de historia clínica, fecha y hora. Ya está. Y número listo. de matrícula y todos los demás atributos quedan como atributos de esa tabla. Número de historia clínica es clave foránea animal y número de matrícula es clave foránea veterinario y ahí sí le tengo que poner not null porque no conforma parte de la clave. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Esa es la atención. La agregación no se vuelve a pasar a tabla porque ya está. Es esa. Entonces, baja un cachito. Cuando el veterinario le ponga las prácticas que tiene, ¿sí? Vos vas a tener que pasar esta NAM, que es atención prácticas. ¿Está bien? ¿Qué se lleva atención prácticas? La clave primaria de la agregación, en este caso, que es una entidad de nivel superior, más la clave primaria de prácticas. ¿Cuál era la clave primaria de atención? Que era la agregación. La fecha, hora y el número acá. Número de historia De- clínica, fecha y hora. Perfecto. Entonces se lleva número de historia clínica, fecha y hora y código de práctica. Y agrega resultado. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bien. ¿Cómo armo la clave primaria de atención prácticas ahora? Tenía Y ahí como tenés, bueno, el resultado. No, perdón. El código de prácticas y la clave primaria de y atención. toda la clave primaria de atención. Entonces necesitas número de historia clínica, fecha y hora. Código de práctica sería la clave primaria de atención práctica y le queda como atributo el resultado. Ahora, número de historia clínica y fecha y hora es clave foránea atención, porque no las tengo que dividir. No puedo decir el animal, sí, número de historia clínica animal, no. Tengo que decir hacer la clave foránea la tabla de la que depende. Esta atención práctica depende, la relación está con atención. Entonces, número de historia clínica, fecha y hora es clave foránea atención. Y código de práctica es clave foránea prácticas. ¿Tengo que poner algún not null?
Creo que no, porque serían las No, claves porque es primarias. toda parte de la clave, sí, señor. ¿Se entendió? Ojo con las agregaciones, no se pasan dos veces, se pasa una sola vez porque está haciendo referencia al vínculo la agregación. Está a este vínculo, atención. Entonces ya la pasaste. Cuando pasaste el vínculo, estás pasando la agregación. Y cuando yo relaciono esa agregación con otra entidad, ¿qué tengo que hacer? Poner toda la clave de esa agregación que ya puse y agregar el código de la otra entidad que vinculo. Fíjate pagos. ¿Cómo pasarías pagos? Pago sería, bueno, el número de cuota, la clave primaria de o sea, la clave primaria de pago. No, no hay clave primaria de pago. Sí, ¿cuál sería la clave primaria de cuota? Porque pago no la tenés que pasar porque es una 1 a n. ¿Cómo pasarías cuotas? Que está débil. Claro, Que depende de sería la agregación, la clave primaria de atención, que era número de historia clínica, fecha y hora, hora, y el número de la cuota. y el número de cuota. Ojo que acá debe estar faltando algún atributo que Sí, sea el valor de la cuota y la fecha de pago, algo así. está acá eso, no sé si está bien. Pero está bien. Pasa, sí, sí, no Fecha me de acuerdo cómo vencimiento, monto y decía. fecha de pago serían parte de la cuota. La tenés que pasar allá porque va del lado M. Ah, bien, bien, bien. ¿Pam? O sea que Está. cuando pases cuota vos tenés que pasar número de historia clínica, fecha y hora, que eran la clave de la agregación. Número de cuota, que es el discriminante de cuota, y fecha de vencimiento, monto y fecha de pago, que son sus atributos. ¿Tá? Y la clave primaria de cuota va a ser número de historia clínica, fecha y hora de atención, número de cuota, todo eso clave primaria. Y clave foránea serían número de historia clínica y fecha y hora, clave foránea, atención. Que no hace falta el not null porque es parte de la clave primaria. ¿Se entiende? Bien, profe, se entendió. Gracias. Perfecto. No hay otro vínculo así con esa agregación, así que ya está. ¿Alguna otra duda? No, Bueno, lo que tendrían que hacer es revisar todos los pasajes a tabla para la semana que viene. Así los revisamos en clase, tanto con Vilma como conmigo, y podemos ya pasar a ver álgebra relacional, que es las operaciones de consulta sobre estas tablas. Pero tienen que tener muy claro el pasaje a tabla, ¿tá? Porque cuando hagamos el parcial, ustedes van a hacer el modelo entidad-relación, el pasaje a tabla. Puede haber alguna clave primaria que haya que determinar, porque NAMs con atributos va a haber, y después hay ejercicios de álgebra relacional que tienen que resolver. Bueno, si hay dudas, contesto dudas, y si no, terminamos la clase. Profe, yo tengo una duda. Con respecto al ejercicio de empresa constructora, Sí, señor. más que nada, bueno, en realidad me surgió un montón digamos, de inconvenientes. Yo quise hacer la tabla y me encontré con un problema en realidad, en un principio de cardinalidad, con la relación ternaria que había entre el responsable, la maquinaria y, ¿Querés y la compartírmelo? obra. Dale, sí, ahí lo estoy buscando en mi drive. Ya ahora lo comparto. Buenísimo.
Bueno, a ver. El problema era la reserva. Claro, yo acá, digamos, yo primero tenía problema para entender la cardinalidad de esto, Bueno, porque vamos por partes. No sí, se preocupen tanto por las cardinalidades de una ternaria. Ponele de todos lados que empieza en 1, o sea, la cardinalidad mínima es 1, y es ujú, M, N, y acá ponele L. No te preocupes si es una sola obra, si son más de una obra, porque después cuando hagamos el pasaje a tablas, lo solucionamos. ok, ¿Está? Vamos por ahí. Entonces, si yo tengo que pasar reserva, ¿qué me tengo que llevar? El ID de la obra, el ID de la el máquina y el y el legajo y la legajo del fecha de responsable. reserva, Y todos estos atributos, fecha de reserva, hora de reserva, fecha de actividad, estado y fecha de cancelación. ¿Está? sí. Bien. Debe haber una regla de negocio que me dice algo sobre la reserva. ¿Tenés por ahí las reglas de negocio? Si no, te armo una yo. Ahora, en todo caso lo busco. Bueno, pero supongamos que una máquina en una fecha y hora de reserva se puede reservar para una única obra y va a tener un único responsable. Una máquina en una fecha y hora de reserva se puede reservar para una única obra y va a tener un único responsable. Si dijera eso la regla de negocio, ¿cómo sería la clave primaria de reserva? Y debería ser el ID de la máquina, la fecha y la hora de reserva. Y con Y eso ya listo, obtenés con lo eso ya lo demás. tenés. Y después, sí, tenés que manejar la clave foránea. Clave foránea a la obra, clave foránea al responsable Claro, y clave foránea a la máquina. Como el ID de máquina está conformando parte de la clave primaria, no hace falta el non-null, pero para las otras sí. bien, ¿Se entiende? listo. Sí, sí, perfecto, me quedó Después fíjate clarísimo. bien en la regla de negocio que decía. Ok, ok. Y a Pero partir de sí, esa regla de negocio es que yo conformo la clave primaria. perfecto, sí, se entendió, se entendió. Gracias, Buenísimo. profe. No hay por qué. ¿Alguna otra duda? Yo no, profe. Bueno, si no tienen más dudas, dejamos la clase. Buen fin de para todos, porque ya Bueno, mañana no hay clase, pasado tampoco. Ya casi estamos llegando al fin de semana. Y nos vemos el jueves que viene. Perdón, el martes que viene. no, profe. Perfecto, Hasta profe, nos vemos. luego. Chau, No, chau. profe. Profe, Sí, ¿qué tendríamos que ver para la semana que viene? todos los pasajes a tabla que puedan. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos. Nos Chau, vemos. chau. Chao, profe.